vamos a empezar. A nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le damos la bienvenida a esta charla dentro del programa de la Feria Universitaria del Libro 2021. Y esta charla tiene un nombre que le pusimos La Dimensión Desconocida, con ya me dio risa de entrada, mira, cómic mexicano actual. Sí. Y en esta ocasión tenemos a Ale Espino, que nos acompaña en esta charla. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Santiago. Pues bien, muy bien, muy contenta de estar aquí hoy. Espero que lo que platiquemos hoy sea algo que la gente que nos ve se pueda llevar como saber más de los cómics que se están haciendo ahora, que sí se están haciendo muchas cosas, nomás que luego no se ven tanto. Creo que ese es uno de los problemas que los que platicaremos ahora. Va, muy bien. Entonces, pues Ale, muchas gracias por aceptar la invitación y pues vamos a empezar con unas preguntas que, bueno, el tiempo no es tan amplio, pero creo que pueden ayudarnos a justo entrar a esta dimensión desconocida. Sí. Que es ahorita un poco el cómic nacional, ¿no? Entonces, la pregunta 1 que yo había hecho era, pensando en esa época donde se publicaban por miles, porque pues hubo una época donde había mucho, bueno, simplemente había muchos puestos de revista, que eso también ya ahora es extraño. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde se rompió la presa? Pregunto. De este momento donde tienes como esta gran producción, donde el cómic mexicano no solo se vende en México, sino baja, o sea, lo tienes como desde la frontera en Estados Unidos hasta la punta del cono sur, o sea, la famosa, como todas estas anécdotas sobre la famosa editorial Novaro, que distribuía hasta como por toda Latinoamérica y Sudamérica. Pues pasan muchas cosas, la famosa crisis del papel, la cuestión como con las distribuciones, o sea, como que hay muchos quiebres de muchos tipos. Y también pues sucede como estas relevos generacionales, o sea, como que después de todo estos muchos años que hay, porque sí son muchas décadas de historieta industrial, hay generaciones de autores que quieren hacer otro tipo de cómic también, que dicen, bueno, es que yo quisiéramos hacer algo más como este tipo de cómic que se está haciendo, por ejemplo, que se veía en revistas como la revista Fierro en Argentina o estas revistas europeas como el Víbora o todas estas cosas. O sea, que era un cómic que se leía como más adulto en el sentido de que era quizá más complejo dibujísticamente, que tenía otro tipo de temáticas. Entonces hay como una serie de cuestiones que hacen que grupos de autores como el famoso Taller del Perro hagan estos colectivos que quieren proponer otras cosas, pero como que también lo que sucede es que son esfuerzos que se quedan como atomizados ahí un poco, o sea, varios de estos autores todavía andan por ahí produciendo y haciendo como sus esfuerzos historietísticos, por decirles de alguna forma, pero como que no era, o sea, eran cosas que eran como unas llamaradas ahí en el momento, y se quedaban como, no cuajaban como a construir una escena que A lo siguiera. mejor ahí pasó un poco, digo, yo lo he ido pensando y viendo entrevistas de gente, pues, digo, que está más adentrada en esas épocas. Y creo que un gran mal que tuvo la industria nacional fue como la hipercompra de licencias, ¿no? O sea, todo era prácticamente Pato Donald y esas cosas, o Marvel DC, pero internamente, digo, sí había autores y sí había historias, pero eran muy pocas las que apuntalaban para un gran mercado, ¿no? Es que eso, como que eso fue ya en la decadencia, porque sí, cuando tú ves la historia de esto, o sea, justo ves la historia de estas editoriales mexicanas, como que supieron mantener un poco el equilibrio de la producción. O sea, si tú ves, porque justo era una producción tan grande que no la podías mantener como con tanta licencia. Entonces sí, por eso también es por lo que tienes a las Yolandas Vargas Dulce y los guiones, a los Manueles Moros dibujando, o sea, sí tienes como un montón de gente, el mismo Germán Butze, o sea, como que estas pequeños, o sea, también una cosa que siento que falta, como para que nos ubiquemos un poco más,
creo que son buenas historias de estos periodos. O sea, hay como algunos intentos que se han hecho, pero siento que no se ha hecho como un buen panorama, como desde una perspectiva tanto como haciendo buen análisis histórico y accesible además, como de qué pasaba con estas personas y o sea, cómo, por ejemplo, no son esta cuestión, o sea, cómo la historieta era un medio de entretenimiento y justo esto, había autores, guionistas, coloridos, o sea, cómo funcionaba como sistema y además cómo, por ejemplo, se ha perdido también mucha información, la gente no sabe cuánto cobraba un dibujante realmente, o sea, como que si tú vas y preguntas, es información que se ha perdido, es información, por ejemplo, nadie sabe, o sea, se intuye que sí, pero por ejemplo no saben si Gabriel Vargas tenía un estudio trabajando, o sea, como un estudio hablando como de cuánta gente trabajaba con él, que lo más probable es que sí, por la cantidad de trabajo que hacía, cuántas personas trabajaban con Gabriel Vargas, o sea, como los métodos de trabajo de la historieta, no los conocemos y ahí se pierde mucha información como de, sí hubo muchos autores y autoras ahí que están ahí como, pues, se nos perdieron en la historia y se nos va, o sea, entre más tiempo pase, más se está como deshaciendo como ese vínculo Sí. que tenemos con este pasado, que sí es bien importante, porque cuando ves, por ejemplo, cosas que sí quedan, que aguantan más el paso del tiempo, por ejemplo, como las películas o eso, muchas están basadas en cómics. Las telenovelas se hicieron a partir de cómics. Hay un intercambio cultural que va y viene entre la historieta y los otros medios. Entonces, o sea, como que no le hemos dimensionado en la importancia que sí tuvo. Y eso. Sí, pues simplemente, por ejemplo, el Calimán que tenía su versión radiofónica. Digo, no sé cuál haya sido primero, si la del papel o la del radio, pero pues era algo que estaba como masivamente en el consciente mexicano, ¿no? Y por otro Sí, lado tenemos justo como esta industria del llamado libro vaquero, digo, porque se engloba como en sí, un club ajá, total, pero pues no todo se llamaba libro vaquero, o sea, sí, sí, claro que pero que tiene. sobrevivió bastante más, o sea, Sí. que era, pues era historieta de cierta forma, o no de la forma como que a algunos les gustaría que fuera, pero pues eso estaba ahí y se consumía pues, o sea, yo me acuerdo que todavía con el bajón que ya no existía Novaro y que ya estaba como lo que hizo Bit, que justo pues vuelvo, como las licencias otra vez, y luego de ahí llega como una empresa que medio manejó algo de Marvel y ya Televisa se lo quedó y ya tiene, no sé, como 15 años o más. Pero ahí abajito, como en el subterráneo, seguía este libro vaquero, pues ahí sobreviviendo y consumiéndose, pues, sobre todo, ¿no? Porque pues veías ahí en las construcciones como luego andaba ahí viendo o en casas, yo me acuerdo de casas de gente que tenía ahí en el baño como para leer un ratito, Uh-huh. estaban ahí. Sí, en las peluquerías, que Ajá. es como esos espacios donde nadie los compra, pero están en todos lados. O sea, Sí. o sea, como que es raro que tú vayas y directamente pagues tus 10 pesos, 15 pesos por esa cosa, pero existen en todos lados. Que sí es sí, a mí la cosa de las peluquerías, yo leí un montón como de ese tipo de libros vaqueros y similares en peluquerías y era como, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿quién comprará estos libritos y los echan como al fondo del cajoncito en lo que mi mamá se corta el pelo? Sí, es como y sí, ha sido como de las cosas que más sobrevivió. Y bueno, también ahí es como de estas cosas muy de contexto. Por lo que entiendo, sobrevivió mucho porque es una cosa que se llevaba al otro lado de la frontera. O sea, o sea, como que gran parte de lo que hizo que el libro vaquero sobreviviera más que otras publicaciones, bueno, como libro vaquero y publicaciones así, era como que se seguía publicando porque había una demanda porque se mandaban o se llevaban como, pues, pues, no sé, a lugares, me imagino, no sé, como El Paso, como Sí, por las lugares, fronteras, ¿no? sí, Todo este tráfico México-americano o huyendo, ¿no? incluso Chicago, lugares como con mucha presencia migrante, parece que ahí eran como puntos de distribución
de ese tipo de publicaciones específicamente, y eso las mantuvo más tiempo que otras publicaciones. O sea, la demanda era de ese tipo de historias, porque pues también hay muchas historias que eran como de ese tipo, o sea, Sí. como si leyeras un corrido un poco en un Ajá. cómic, o sea, como Sí, pues historias era un... fronterizas y la Ajá. camionetona, o vaqueros, o como este imaginario Sí. O bueno, más. y el lenguaje, ¿no? O sea, es un poco como, digo, así como nosotros hemos asimilado mucho de la cultura americana a partir de, pues, del cine y de la música y así, pues supongo que era lo mismo que alguien llegara a Chicago con, oye, traigo un cargamento de libro Sí, vaquero y era como, ay, no, México, a ver, y veías sí, el pues sí, lenguaje y estas cosas, ¿no? Está claro. bueno, siempre era un material de contrabando ahí, está bueno. Bueno, entonces, pues ahí hubo una industria, después está como en digo, como tú dices, se ha ido desvaneciendo los hilos que han tejido la historia. Y ahorita, ¿en qué diríamos que estamos? ¿En dónde estamos? Por ejemplo, sí hay una cuestión, voy a decir institucional para referirme a un par de cosas, porque Ujú, por un lado hay apoyos institucionales que es como desde 2011-12 está la beca del FONCA, ujú, y por otro lado esta institución que es las editoriales cada vez más tienen como un interés en tener catálogos o sea, le están dando como este espacio ujú, como a tener sus catálogos de novela gráfica, porque sí, como que sí hubo desde hace como unos 10 años aquí en México, como, digamos, a diferencia de otros países que ya lo tenían como más claro, aquí yo creo que tenemos como unos 10 años que las editoriales empezaron como a decir, ay, sí, queremos novelas gráficas, no cómics, que además se me hace como, es como mi batalla, como siempre es como, son cómics, nomás novelas gráficas es como lo que dicen ellos para sentirse como muy nice. ah, Este, eh, entonces, como que ahorita existen, o sea, es a lo que me refiero como con que existen estas estructuras, están poniéndose, o sea, no soy una persona como muy optimista en el sentido de decir, no, si ya la hicimos, ya el cómic ya está súper instalado, porque no sabemos cuánto va a durar, como, o sea, no sabemos. como moda, ¿no? Por decirlo de Ajá, una, o sea, no como sabemos tendencia, ¿no? si las becas gubernamentales van a seguir por cuánto tiempo y no sabemos si las editoriales van a seguir queriendo hacer cómics por cuánto tiempo. Entonces, de momento existe y creo que a mí me parece bien porque justamente se está abriendo como el, el espacio a que la gente se acostumbre también a verlo y a como a asimilar los cómics como una cuestión cotidiana en las librerías y a ver qué se puede leer y etcétera. Por otro lado, veo eso como a los autores y autoras, o sea, veo también eso como más diversidad en la gente que quiere hacer cómics, como de cuando yo empecé ahora, veo, por ejemplo, muchas más autoras, como autores no binarios que quieren, o sea, como gente que le quiere entrar desde muchos otros lados, o sea, no nada más como desde la cosa de quiero hacer una saga cyberpunk superheroica, sino que ya viene gente como con muchas otras, o sea, como que justo quizá esta mayor presencia que hay desde otros lados, como que dice, puedo hacer todas estas otras historias, se puede hacer autobiografía y se puede hacer cuestiones como más sociales y se pueden hacer cosas como más fantásticas. Otra cosa que acabo como, o sea, que digo, creo que era como muy lógico, hay un montón de gente usando estas aplicaciones como Tapas y Webtoons y todo eso, que está dando como una accesibilidad a que hagan historias como, y las publican y inmediatamente tienen lectores y tienen feedback y tienen como un montón de acceso a la creación de cómics. Entonces lo que veo es eso, siento que hay muchos, tanto en la parte, por ejemplo, como más punk, hay como mucha gente entrándole a la cosa fancinera, hay gente también como más como en esta cosa, quieren como entrarle desde una parte quizá más como
otro tipo de estéticas como más de cartoon y como más así. O sea, siento que sí hay más diversidad de autores, pero también siento que no hay como, por ejemplo, creo que faltan editores, falta crítica, falta construirse como esta otra parte como de la estructura en la que caigan estas personas que están creando, porque sí creo que se está quedando chimuelo del otro lado, o sea, porque hay editoriales, pero no hay editores de historieta, entonces de repente lo que están buscando es alguien que tenga un montón de seguidores en Facebook o en Instagram o lo que sea, y nada más, o sea, son casi como que nomás le imprimen lo que hizo sin hacer un proceso. O sea, el proceso de acompañamiento de un trabajo de cómic es diferente a cuando haces un libro de prosa o incluso de un álbum ilustrado, o sea, es diferente, o sea, trabajar con un autor de cómic. Y lo que yo veo es que las editoriales como que nomás ven las cosas y así como vienen, así las sacan casi. Les corrigen ortografía en los textos y a veces hasta ni eso, y la sacan así y ya. Pero tienen autores que tienen 100,000 seguidores en Facebook, Instagram y así, y entonces ya casi que ni tienen que hacerle medios. Sí, pues sí, yo lo he visto también o sea, lo que dices justo. Creo que dentro de digamos, los fallos de la industria, como dentro de lo profesional, pues sí son la falta bueno, al menos en México, ¿no? Que es lo que estamos platicando ahorita, sí. Pues es la falta de editores, porque que sean especialistas en eso, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo que digas, bueno, a ver, tráete al que editaba ensayo y ponlo a hacer cómic, ¿no? O sea, va a haber un hueco ahí, porque te puede ayudar en la parte textual o en la investigación, pero va a haber un fallo en la parte de la imagen, que es como conectar un cuadro con otro, ese tipo de cosas. En el tiempo, en el uso de los colores, ¿no? Y esa parte justo falla porque ahora y vuelve un poco como al tema de las licencias, que es algo que a mí me ha ido como moviendo mucho en estos años en la ilustración, que muchas editoriales grandes pues a veces apuestan más por ir a una feria, llámese Bolonia o la de Alemania, y pues traen la cartera y compran cosas, que decir, bueno, pues a ver, tú, autorex, ¿qué proyecto tienes? No, pues voy a la mitad. ¿Cuánto te has tardado? No, pues como un año. Pues va, te lo financio, dale. Lo vamos trabajando y sale en 2, ¿no? O sea, porque sí veo que eso seguramente pasa con autores en Francia o en Estados Unidos no sé si en Argentina, que están un poco más adelantados en algunos temas que acá. Pero pues son trabajos que igual pasa con un escritor que pues tú le confías un poco como de, pues te compro la siguiente novela. O sea, es un trabajo creativo pues largo. Sí. Y creo que es algo que la industria a veces está como en el dame y ahorita, porque la rueda está caminando muy rápido, ¿no? Sí, no existe esta idea del editor como el que te acompaña. O sea, y por ejemplo, pues para empezar, no hay como esta idea de como del por ejemplo, como de ofrecer un pitch de trabajo, como de decir, mira, yo tengo, porque dicen, es que fulanita editora está buscando novelas gráficas, pero lo que quieren es que ya estén casi listas, no quieren como que llegues como, porque generalmente cuando en editoriales en otros lados dicen eso, lo que quieren es un pitch, y tú llegas como con una sinopsis, unas imágenes, sí llegas como con un par de capítulos avanzados, pero el chiste es que te van a acompañar en el proceso de trabajo para que llegue como bien. Y sí te dan entre 1 y 2 años como de tiempo, que siento que ahorita son como impensables, o sea, porque tú ves, o sea, justo por eso están así como, pero que tienes ya como terminado para que me des ya ahorita porque lo quiero hacer. Bueno, y el otro punto es los temas, ¿no? Porque también las editoriales grandes, pues a veces abusan, bueno, no abusan, pero pues es una práctica muy común que buscan temas de tendencia, ¿no? Si a lo mejor, por ejemplo, la tendencia es el cuidado
no sé, la maternidad o el cuidado animal o algo, es como, tu novela es de extraterrestres, no me interesa, ¿no? No tienes algo Sí, de esto, de sí, ecología, y es como de, hoy, pues, no. Entonces se vuelven un poco como, o sea, a mí me tocaba varias veces como recomendar gente que digo, oye, justo con esta pregunta de quién está haciendo novela gráfica, es como, pues, él. O sea, hay muchos nombres, ¿no? sí. Y a la hora que llegan a la mesa, el editor es como de, a ver, ecología, no, pues nadie, no, pues Ujú, no hay novela, y es como, sí hay, pero hay temas que, pues, un editor lo tiene que, o sea, tiene que arriesgarse con temas, ¿no? sí, Siento. Y si no, pues ocurre esto que estamos viendo en algunos casos, que es, pues, que quieren un poco comprar a la segura, que es justo, ¿cuántos likes tienes en tu cuenta de Instagram? No, pues, tantos mil. Pues, entonces sí me interesa. ¿Cuántos tienes? 100. Pues cuando tengas dos sí. mil me Cuando avisas, ¿no? tengas 100,000 me hablas, porque entonces Ajá, no. exactamente. Ujú, Porque además justo, también en la parte de la venta, eh, a veces no se le da el mismo seguimiento que se le daría a lo mejor a un autor de literatura, ¿no? Que es que, bueno, no a todos les pasa eso, pero que lo llevas a presentaciones, se va fogueando, lo llevas a entrevistas, lo empujas. Porque nada sirve que hagas el libro y pues lo botes y es como de, bueno, pues ahí están los 2000 libros o los 1000 libros y pues, y es como de, güey, ujú. pues hay que moverlos, ¿no? Y eso mismo, o sea, creo que todavía no ocurre y tampoco yo lo veo tampoco en la ilustración, o sea, tampoco ocurre que el ilustrador lo estén como moviendo de lugar a lugar para presentar los libros, o sea, casi siempre es el escritor el que acaba yendo como a, digo, Sí, también entiendo que es más por el verbo, ¿no? Lo entiendo, sí, pero hay ciertos autores que pues justo necesitan otro tipo de contextos para desenvolverse y dinámicas. Y bueno, y el otro punto, como dices, pues es la crítica, ¿no? Es de todo eso que está saliendo y está fluyendo, pues quien lo ve o quien lo documenta o quien lo recopila o quien lo investiga, pues eso todavía no pasa, ¿no? No está pasando. digo, creo que está empezando a pasar un poco. O sea, está este portal, por ejemplo, que es muy reciente, el de Tandem Comics, donde escribe, por ejemplo, o sea, alguien, o sea, esta mujer, Carolina González Alvarado, ella está empezando a hacer crítica, porque tal cual lee las obras y escribe de ellas como desde una, o sea, tal cual está haciendo crítica como debe de hacerse, como no como hacen los trolls, sino como haciendo, o sea, pues desde un conocimiento del medio y hablando como de los trabajos de las obras con las que eh, pues que elige para comentar, y etcétera. Digo, ella escribe, creo que en Comicosity, uno de estos medios también, que creo que es gringo, bueno, en inglés, y al mismo tiempo, pues en Tandem. Entonces, como que hay ahí también ya como la intención de estos espacios de ir generando, pues, aunque sea textos que van surgiendo a la par de que están apareciendo estas obras nuevas. Ay, ¿qué pasó? Salió un Gasparín. Sí. Sí, Sí, pues sí, o sea, es que justo, por ejemplo, ahora apenas me metí a esta plataforma que se llama Goodreads ajá, y pues hay mucho cómic, o sea, sí, en el sentido como tú decías, ¿no? Ya está como en la misma mesa de las novedades, junto con un libro de fotografía o un poemario o un libro de ensayos, pero falta justo ese otro mecanismo que sí tienen a lo mejor otras áreas de la literatura o de los libros especializados, que diga, pues esto está bueno, está malo, está regular desde esta óptica, desde esta otra óptica, sí. ¿no? Pues muy bien, vamos a la pregunta número 3, que dice, en el 2012 apareció, pues tú lo mencionabas, el Jóvenes Creadores, Ujú. y en el 2014 apareció, bueno, el 2013 más o menos es el primer avistamiento, por decirlo. El primer Además sistema. ajá, es el de Glaubitz, por eso digo avistamiento, Ah, porque es del espacio también, ajá. en la categoría de la narrativa gráfica. Pero, digo, pues ya pasaron pues 10 años, casi Ujú. 10 años del primero, y uno se pregunta entonces dónde acabó eso, dónde acaban esos proyectos. ¿Se publicaron o no se publicaron? ¿Qué habrá Pues la pasado? mayoría están, no, o sea, como que creo que más bien pocos están publicados. O sea, yo, por ejemplo, creo que
pues era lo que platicábamos ahora antes de empezar como la conversación. O sea, creo que, por ejemplo, ahora que me acuerdo también, creo que, por ejemplo, Augusto Mora ha publicado los suyos, el de que sacó Uriel Pérez de Chava Flores, creo que fue también un proyecto de Fonca, que también lo publicó Resistencia, si no me equivoco. Por ejemplo, de Salón Destino, que lo publicó La Cifra, de Carlos Vélez. O sea, hay pocos proyectos, o sea, para la cantidad de becarios que ha habido, son pocos proyectos publicados. Porque también creo que para muchos, por ejemplo, y eso me incluyo, para muchos de nosotros fue el primer encontronazo que tuvimos conocer algo de largo aliento. O sea, yo tengo ahí ese primer proyecto que metí, lo tengo atascado, porque sí fue como, no sé cómo hacer una novela gráfica, nunca he hecho algo largo, o sea, mis proyectos siempre son como 20 o 30 páginas, y de repente sí, como que hay ciertas herramientas como de las que creo que dentro de lo que, o sea, el Fonca lo que te da es como una mensualidad y te da como acceso a como un acceso a los tutores y a tus compañeros y eso. Y siento que ha sido como o sea, yo tengo ese proyecto como casi terminado, pero como sin cerrar, como, porque justo siento que me faltó como, tuve como problemas personales, una serie de cosas así que no vienen al caso, pero también creo que hubo, o sea, como que de repente sí se quedan un poco, o sea, a menos de que vayas ya como muy encarrerado y lo termines en el tiempo que te lo dan, para muchos sí es como esta idea, o sea, como que sí es así de ahora qué hago con este proyecto que, por ejemplo, yo había pensado que en 60 páginas lo hacía y al final van a ser 120, o sea, como que te enfrentas por primera vez a un proyecto de este tipo y no sabes muy bien cómo hacerlo y de repente como que no hay manera de, como que... Bueno, incluso hasta esta cosa que tú decías del picheo con editoriales, ¿no? Como decir, oye, pues mira, tengo este proyecto que está medio gas. Ajá. O sea, digo, pienso por ejemplo lo que está haciendo ahorita el Pixelati con digo, más desde el lado, está más hacia lo que es televisión y animación, Sí. pero hasta donde entiendo sí existe como este lado de, a ver, te trajimos a alguien de Cartoon, te trajimos a alguien de, no sé, de programa de Netflix, y preséntame un proyecto y lo veamos, y si pues, por ahí les ven vialidad, pues como venga, ¿no? O sea, eso creo que podría ser una buena opción como de conectar, porque justo como que está la parte como de la institución desde el lado cultural, por un lado, y luego tienes el otro lado que es la parte comercial de las editoriales que pues obviamente quieren vender, pero ese centro donde justo algo de acá que se generó a partir de una beca cultural se puede insertar en un mercado de consumo sin perder obviamente los valores que lo generó, ¿no? O sea, sin decir, bueno, a ver, si tu historia, no mates al personaje porque igual hacemos una serie de 40 tomos. Es como, no, pues esto sí se te tiene que morir, así ahí se acaba, ¿no? Sí. Falta como ese puente de unión entre las dos, justo digo, en el caso de México, ¿no? Que está pasando todo esto que se genera en jóvenes creadores con trayectoria versus cómo ciertas editoriales a lo mejor podrían decir, pues, nos juntamos un día en tal festival y lo pichamos y pues igual en esas encontramos sorpresas, ¿no? Sí, sí, exacto, o pensar cómo se pueden hacer, o sea, o ir viendo eso, como qué proyectos editoriales funcionan para qué, o sea, como ir pensando en eso, como en vista de los proyectos que se seleccionan, en dónde pueden funcionar, porque también es eso, o sea, no puede, a lo mejor no a todas las editoriales les va a interesar X proyectos específicos que salen, porque sí hay proyectos que están como muy, o sea, que quizá no sean como, por ejemplo, como para un público infantil, por pensar como en esta cosa que luego las editoriales sí están como con las antenas puestas, como es que necesito algo para infantil, juvenil, y dices, pues no te voy a ofrecer esta historia que es como pura muerte y destrucción y borrachera, que es, pero además que justo es eso, donde se necesitan esos canales para que estas historias también existan. O sea, como que
¿dónde vamos a encontrar estos espacios como para que estas editoriales que han empezado a animarse a publicar cómic, pues le apuesten a esto, como a decir, o sea, y quizá no sea esta gran editorial, pero pues sí decir, va a haber editorial más pequeña o editorial mediana o editorial independiente que estás empezando. Tenemos toda esta cartera de autores que están haciendo historias que no caben en ningún otro lado. Tú que estás empezando, ¿por qué no abres? Pues sobre todo ahora que es como un momento en donde están como justo como arrancando muchos proyectos de editoriales independientes o editoriales más pequeñas o editoriales que están buscando como, pues, cómo generar otro tipo de alternativas, digamos, a la luz como de estos espacios que buscan como estos grandes tiburones que quieren como cierto tipo de cosas muy específicas y como muy desdentadas la mayoría. ¿Qué hacemos con todo lo otro? Porque sí, lo que yo veo también es que luego en el Fonca pues hay cosas que sí son a lo mejor muy clavadas en ciertas estéticas, eso como, pues sí, como más, como de cierto nicho, pero que también es importante que existan como las alternativas editoriales para que haya opciones. Sí, otra vez estaba pensando en algo que sí había visto en algún momento que estuve en ferias de fuera, que es la proyección del país como productor de contenidos. Es decir, cuando vas, por ejemplo, a Bolonia, que la vez que fui, en el caso, por ejemplo, de Chile, lo está haciendo muy bien porque ellos llevan una delegación bastante fuerte. Ajá. En el sentido como de que sí van a vender, o sea, sí van como con Sí, la cartera de sí, autores ajá, exactamente. a tratar de hacer conexiones con otros países, ¿no? Y también creo que en Angoulême lo han hecho un par de veces. Entonces, ahí, por ejemplo, pues volvemos un poco al punto de la conexión entre lo comercial y lo institucional, porque también desde la institución, yo cuando la presencia de México en las ferias, pues solo había ciertos libros de ciertas editoriales que les interesaba porque eran parte de una cámara de comercio o una cosa así, pero que no pretendían como establecer esos contactos en los que tú como autor tuvieras una réplica a lo mejor con una editorial de Japón que dijera, pues ya compramos a estos 5 mexicanos y los van a salir en Taiwán, ¿no? O sea, que eso sí pasa con otros países. Portugal, por ejemplo, empuja un montón de Ujú. sus editoriales como a sus autores y puedes ver ahí, no sé, como Catarina Sobral, que de un libro tiene 8 ediciones diferentes. Entonces ahí hay algo que sí está funcionando en el esquema de la compraventa de contenido y que al final pues sí somos productores de contenido, solo que pues el mercado local está entre ese híbrido de que si te compro o no te compro. Y obviamente pues está el mercado externo que pues yo vuelvo un poco como lo mismo que a veces es para algunos editores más fácil decir pues ya lo compro hecho y me ahorro el problema. Puede ser. Sí, Pues bueno, ahí estamos hablando de las editoriales y entonces la pregunta sería si existen editoriales que estén, bueno, ¿cuáles serían las que se están perfilando hacia esa publicación de cómic? pues mira, yo creo que la que tiene más tiempo haciéndolo es Resistencia. O sea, sí hay que como que reconocerles tal cual su papel de, como de pioneras en ese sentido. Sí tienen ya, o sea, no sé si desde que empezaron, pero sí tienen un buen tiempo de que publican. Y además, pues autores locales todo el tiempo. O sea, sí son como de las editoriales que sí están como muy clavadas con eso. Otra sería La Cifra. La Cifra es como de estas editoriales que además creo que justo hacen como un buen equilibrio entre el tipo de traducciones porque trabajan, por ejemplo, ellos también como tienen como convenios con Francia y andan pescando, por ejemplo, traducciones, este, eh, el libro el de Halfdan Piske, el de, por ejemplo, esa fue una traducción del danés que ellos consiguieron así como, de hecho, como que ellos ganaron la traducción en español de ese libro antes que cualquier editorial española incluso. Entonces, como que sí tienen buen ojo como para hacer su catálogo de cómic.
y pues trabajan en distribución con editoriales colombianas y justo creo que también chilenas. O sea, como que siento que ellos están poco a poco haciendo un catálogo de cómic bastante cuidado dentro de sus posibilidades, porque pues, es una editorial pequeña, pero está como haciendo, yo creo que un catálogo bastante digno. ¿Quién más? Sexto Piso publica, pero como que publica grandes hits, o sea, como que no le arriesga o sea, no se avientan como con autores, Bueno, y está el tema de que ellos tenían un concurso que creo que se quedó medio trunco porque la novela de Salvador está ahí. Sí, se quedó parada y no sabemos qué pasó ahí. Y, por ejemplo, lo que ellos publican sí es como muy a la segura. O sea, como que publican autores que ya saben que van a... Bueno, que tienen también ellos conexión con ese público, ¿no? O sea, que a lo mejor el dibujante, ilustrador ya les hizo portadas o por ahí publicaron un librito. Como que sí, como que no han salido de su círculo como de confort, por decirlo así. Lo que tienen también ellos es como lo de la distribución, porque ellos distribuyen editoriales españolas, sobre todo, bastante buenas. Y... Bueno, me decías de ficción, ¿no? Sí, que ellos ahorita no sé cómo están en la cosa como de editar material, porque un tiempo sí imprimieron, por ejemplo, Dono, que es de la primera generación justo de jóvenes creadores, Dono Sánchez Almara, ellos están en Monterrey. El Turbo Desafiante pues salió impreso así, o sea, justo hicieron eso, como que dijeron, es que necesitamos como editoriales que publiquen estas cosas y entonces pues sacó el Turbo Desafiante, Raúl Treviño sacó Los Nómadas del Yermo, le publicaron algo al Pato Delgado. Entonces, o sea, como que sí publicaron cosas en impreso, no sé si siguen con el modelo de impresión, pero ahorita tienen una aplicación que a mí me parece algo bien interesante, que se llama Central Ficción, en donde puedes leer un montón de cómic mexicano, en línea y entonces creo como que ellos son como de estos autores, editores, difusores del cómic local, o sea, como que sí le están entrando con todo. Y por ejemplo, no es editorial, pero pues la onda, o sea, Pixelatl, que tiene su concurso y que esta cosa de secuenciarte, pues al final te editan tu libro y te dan. Pero en un formato raro, un poco raro. Pero el cuadradito pero está bien. Sí, pues al menos ha sido constante, que eso también es algo que se agradece, ¿no? Y por ejemplo, a mí lo que me parece, creo que no solo publican al ganador, sino varios lugares, ¿no? Como los seleccionados. Entonces, como digo, ya después, una cosa que decía Richard Sela, que por ejemplo él también hizo lo trabajó con un Fonca y luego lo mandó a un Pixelatl y ganó uno de los lugares. Dice que luego sí, le costó mucho trabajo mover los libritos. Dice, pues te dan tus cajas de libros y ahora tú haz lo que puedas con ellas. Y luego reeditó, o sea, como que le hizo unos ajustes y eso, y ya lo publicaron en Océano. O sea, como que Océano anda como, es de esas editoriales que luego andan buscando. Bueno, Planeta también, ¿no? Anda por ahí. Ajá. Publicaron de Catabú hace un tiempo. No sé si llegó el otro de un chileno también que se llama Gay Gigante, no sé si también lo publicaron acá. Pero creo que ahí fue lo que faltó, o lo que está faltando, es como la promoción, es decir, sí. Si bien llega el libro a lo mejor de un autor no mexicano, pero a lo mejor un chileno, un colombiano, pero entra en un mercado donde pues, estamos en esta dimensión desconocida y no es tan conocido, pues el libro puede llegar a perderse en el mar de las posibilidades, ¿no? Sí, porque por ejemplo, igual, no recuerdo quién, o sea, porque también fue creo que alguien así, tipo Planeta o algo así, tradujeron, o sea, pero no sé si lo tradujeron para México o fue como una distribución de este libro de esta autora que se llama Liv Stromquist, que es un libro como famosillo sobre la vulva y no sé qué, o sea, como que es un libro como muy feminista de cómic.
y justo hicieron como una traducción y como que, pero es que creo que ese es también el problema como de la gran editorial, que le hace como una semana de boom y luego tiene que pasar como a la siguiente, porque tienen, o sea, como... Porque Entonces, tiene mucho catálogo que empujar. sí, entonces como que no, o sea, está bien que exista ese libro como en español y accesible, porque es una editorial que sí tuvo presencia en su momento como en todas las librerías, pero pues cuánto tiempo habrá durado en lo que tuvieron que moverlo para la siguiente novedad. Entonces, y justo eso, como que, cómo promueves un libro de una autora que además no estoy segura si es alemana como de por allá, que no va a venir a hacer promoción. ¿Quién platicó de él en dónde? O sea, como que sí, de repente sí hay como estas buenas iniciativas de estos libros que son buenos, interesantes, aunque sean como estas traducciones, pero ¿cómo puedes hacer que tengan estas presencias? Bueno, y ahí justo a lo mejor entraría lo que tú comentabas, que es pues, la crítica, que es una forma también de visibilizar el contenido. Sí. También podría ser, me estaba acordando de los booktubers, que podrían también de una otra forma existir desde la crítica de cómic. También puede ser otro medio. Y el otro, pues, son la cadena de festivales que existen, pero desde un nivel un poco más micro, ¿no? O sea, no hay un festival como de historieta grande o que tenga como un brazo, como sería un festival de cine que de repente, pues sí, aglutina este, películas de muchos países, se traen invitados, se genera como un círculo y que son hasta incluso como íconos de ciudad, ¿no? O sea, sí. el Festival de los Cabos, el Festival de Cine de Guadalajara, ¿no? Por ahí, no creo que en Mérida, me parece que vino allá. Bueno, el de Morelia, que también está apoyado ahí por el cine de la cadena de cine. Que a lo mejor eso también, o sea, como que están las partes, pero todavía no se sientan a No se platicar. ensamblan. Ajá. Exactamente. Sí. Bueno, y hay algunos sellos también más chicos, ¿no? Como Fauna, que publica desde otro. Sí, sí que Fauna tiene pues esta visión como mucho más independiente, pero que ya tienen también, o sea, para el poco tiempo que llevan, pues tienen un buen catálogo y, y pues ahí van, que Fauna Nociva tienen o por ejemplo, pues igual, no sé, Ediciones Hungría, que tienen como su parte de, también como dedicada a esto de los cómics, o en más. O los esfuerzos que vienen desde la autopublicación, ¿no? Bueno, Como sí. digo, o sea, una de las grandes autoras de este país, que es Inés Estrada, pues literal se forjó la carrera haciendo, o sea, del fanzine, Sí. su catapulta internacional, y pues tiene un libro en Fantagraphis, que eso no es, ahora sí que no cualquiera. Sí. Bueno, y los chicos de Hot Dog, Apolo, que está haciendo sus cosas. Uh-huh. Sí, o sea, creo que justo, pues bueno, llegamos a las conclusiones. ¿Y qué diríamos de conclusión? Pues creo que, no sé, como conclusión, creo, o sea, pues eso, que siento, o sea, creo que lo dijiste muy bien ahora, como las partes están, pero está como desarticulado todo, o sea, como que creo que lo que no, digamos, o sea, no hay yo no tengo una respuesta como de, o sea, cómo se articula todo eso, pues no habría que como que ponerlo sobre la mesa con otras personas y discutirlo, o sea, como que, cómo haces pues justo que todas estas iniciativas que ya existen no se vayan como apagando o se vayan fortaleciendo como entre sí, porque, por ejemplo, yo una cosa que veo positiva del momento en el que estamos y sobre todo como de la gente que está formando parte de esta nueva, o sea, como del, de los diferentes espacios de creación y de producción y de edición y de todo eso, es que creo que mucha gente ya, o sea, como que ya no tienen
O sea, muchos de nosotros ya no creemos como que el sistema nos va a salvar, o sea, como esta cosa de, la carrera ideal es esta, y es una sola versión, es una línea. Y sí hay como una idea como, por ejemplo, más colaborativa y más como de trabajar con otras personas y más como de compartir justo como, pues yo sé esto y hasta aquí, y tú sabes esto y hasta acá, que siento que, por ejemplo, incluso cuando yo empecé, no pasaba, o sea, la gente sí era como mucho más recelosa de, o sea, no sé, a mí, por ejemplo, me cae muy mal que todavía hay pues, de estos señores del cómic así que dicen, es que deberían profesionalizarse más y no sé qué, y deberían trabajar como de esta forma y de esta otra, pero a ver, ¿por qué no entonces facilitas a la gente, o sea, como a los nuevos autores y así, que, ¿por qué no das una plática de cómo conseguiste tú tu agente? Que sí deberíamos profesionalizarnos todos y tener agentes para que ellos sean los que negocien y cobremos mejor, pero o sea, como que no se prodigan en ese tipo de información que sí llevaría a una profesionalización en la que a los autores nos pagaran mejor, como a los autores, a los ilustradores y a los dibujantes de historieta y todo eso. Pero este tipo de autores que todo el rato dicen es que estos nomás quieren estar haciendo fanzines, pues es que quizá nomás queremos estar haciendo fanzines porque nadie llega y dice para conseguir un agente tienes que hacer esto. Y estas personas que sí tienen esa información no te la dan. Entonces, esta gente de estas otras generaciones es muy recelosa todavía de ciertas cosas. Y yo siento que la gente que está más joven, o sea, la gente más joven no tiene ningún empacho en decirte, yo imprimo aquí y imprimo así, y hago las cosas así, y te paso, uso este programa y lo uso de esta forma. O sea, como ya nos dimos cuenta que todo está fregado, pues te paso lo que yo sé. Y a lo mejor sé dos cosas y tú sabes una, y con eso vamos a avanzar 10 metros. Entonces, a mí lo que me gusta de lo que percibo es eso, que sí se siente como una cierta camaradería, no quisiera decir de gremio, pero sí hay como pues Sí, eso, pues como mira, o sea, como vamos o sea, estamos en la misma clase del Titanic. Estamos exacto, estamos sí, todos allá abajo con Jack y Rose, echando ajá, el bailongo sí, y estamos pasando bien, ¿no? Ah, bueno, se me olvidó también, está la casa esta que acaban de abrir en Zapopan del autor, que también es un sí, sí, buen esa es paso. a mí me da mucha curiosidad qué puede pasar con eso, creo que puede ser interesante, que, Y la maestría que logró sobrevivir, que también está en Guadalajara, que a lo mejor Guadalajara se podría volver ese punto estratégico. Zapopan va a ser Zapopan. la nueva capital del cómic en México. Y está bien, o Está sea, creo que está bueno. muy bien. Bueno, que los regios lo intentaron. En un momento estaba fuerte Monterrey sobre Sí. todo porque ellos tenían esta cosa de frontera Uh-huh. y había mucha gente que estaba como, bueno, pues el mismo Pato Delgado estaba como intentando ahí crear algo. Y luego ya no sé qué pasó, la carnita asada, no sé qué pasó, pero Guadalajara al No final se con armó estos la dos pueblos, machaca. exactamente, puede pasar algo interesante ahí, ¿no? Sí. Pues bueno, Ale, pues muchas gracias por platicar con nosotros Sí, sobre no. el cómic. ¿Dónde encontramos tu obra? ¿Cómo te podemos encontrar? Pues, a ver, yo tengo eh, así como mi trabajo personal está en redes como comandante A, como una larga historia de hace muchos años, pero así estoy, como @comandante A. Luego tenemos un proyecto por ahí de lectura justo de cómics, donde recomendamos cosas, que se llama Casa Fantasma Comic Club, por si quieren buscar por ahí. Y pues tengo un podcast donde también luego hablamos de cómics con otro camarada, bueno, él es doctor en cómics, que se llama Conversa Comics, así @Conversa Comics con X al final. Y eso lo Entonces, encuentran en Spotify, Apple y esas cosas, ¿no? sí, o sea, si ponen Conversa Comics así en Spotify, en Google Play, creo que es la de donde en Android o en Apple o si nos buscan conversacomics.com.mx, ahí es el sitio donde están todos los programas con su Va, información. pues perfecto. Pues de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. El video se va a quedar ahí guardado en las redes de la feria y pues nada, nos despedimos y nos vemos muy pronto.
Adiós. Adiós.